ha estado en auge. Existen ya varias publicaciones en donde se hablaba sobre un cierto tipo de paciente que tenía datos de malabsorción, anemia, principalmente relacionada con problemas estructurales, generalmente estrecheces, estenosis, alteraciones estructurales en el tracto digestivo. Eso data desde los 1939 y existen publicaciones ya del 1950, 1960, en donde también describían ya un sobrecrecimiento bacteriano, disbiosis, en pacientes que también pues, tenían alteraciones anatómicas principalmente. O sea que esto inicialmente surgió como datos significativos en pacientes con problemas estructurales o posquirúrgicos. Entonces, ¿qué voy a tratar de evaluar o mostrarles en los próximos 18 minutos? ¿Qué es el SIBO? ¿Por qué ocurre? ¿Cuándo lo debemos sospechar? Y cómo se diagnostica. Además, si existe o no algún tratamiento para el mismo. Entonces, si nos vamos a una definición amplia, el SIBO lo podemos definir como la presencia de un número excesivo de bacterias en el intestino delgado que provoca síntomas. Pero bien sabemos que a nosotros no nos gusta lo simple, así que vamos a explayarnos más un poco en la definición. Además de la presencia excesiva de microorganismos o bacterias en un lugar donde no deberían estar en esta cantidad, es definido pues, como un estado general de disbiosis, el aumento de la carga bacteriana, y que va a provocar síntomas. Ahora más adelante pues, hablaremos de los síntomas. La prevalencia es difícil de estimar, puesto que los estudios que se han realizado son muy heterogéneos en cuanto a la definición principalmente. Y la pongo en rojo acá, puesto que la definición anteriormente la dictaba un número mayor a 10 a la 5 unidades formadoras de colonia por ml en un aspirado yeyunal. Actualmente sabemos que individuos sanos a nivel del intestino delgado, digamos que la carga de microorganismos es menor a 10 a la 2. Por lo tanto, si realizáramos un cultivo a nivel del yeyuno en un aspirado yeyunal, podemos definir el SIBO como un aumento de coliformes mayor a 10 a la 3, que es el diagnóstico pues, que se maneja actualmente. Como vemos acá en la diapositiva, a su mano de izquierda, si vamos de cefalocaudal, vamos a ver que la cantidad de bacterias pues, va aumentando conforme vamos alejándonos del tracto gastrointestinal superior. Y eso va a ser muy importante cuando hablemos de los métodos diagnósticos, para que lo tomen en cuenta. Entonces, si bien es cierto, nuestro cuerpo, un cuerpo sano, va a estar en una homeostasis principalmente dada por las secreciones gástricas, secreciones pancreáticas, que van a tener una interacción en la modulación del tracto gastrointestinal, principalmente pues, en este caso hablando del SIBO, en el tracto gastrointestinal hablando de intestino delgado. Y bien sabemos, pues, como mencioné en la diapositiva anterior, que hay mucho menos bacterias a nivel del intestino delgado versus en el colon. Entonces, todos estos mecanismos que el cuerpo tiene para prevenir el sobrecrecimiento bacteriano son los mecanismos fisiopatológicos en los cuales pueden estar afectados en algún individuo específico y pueden predisponer a un paciente a tener el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, básicamente son estos los procesos fisiopatológicos en los cuales se ven afectados o pueden estar afectados ya sea uno o varios en los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano, principalmente el ácido estomacal, las secreciones biliares. Ahora hablaré un poquito sobre el complejo motor migratorio, el sistema inmune y digamos que los mecanismos antirreflujo a nivel de la válvula ileocecal, que en pacientes operados o que tengan alguna alteración de la misma, pues también son predisponentes a tener el sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, principalmente hablando ahora sobre la inmunidad, tenemos varias capas protectoras a nivel del intestino delgado, una barrera de microbiota, que es la primera que vemos en la diapositiva, la segunda una barrera química donde encontramos la inmunoglobulina A, que pues, juega un papel central en el mantenimiento pues, de ese control de bacterias digamos en un rango bajo, y una barrera física. Entonces, podemos inferir que si hay alguna alteración en alguna de estas barreras, pues va a haber una predisposición al sobrecrecimiento bacteriano. Y hablando específicamente de la inmunoglobulina A,
pues en aquellos estados donde hay inmunodeficiencia, donde hay hipogamaglobulinemia o deficiencia específica de la inmunoglobulina A, pues también va a estar predisponente ese paciente a tener un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Esto pues sabemos lo complejo que es la interacción en el eje cerebro-intestino, pero de aquí quiero hacer o recalcar principalmente las células intersticiales de Cajal, que son, digámoslo así, el marcapasos eléctrico entre los impulsos nerviosos o las señales nerviosas entre el sistema nervioso central, el sistema nervioso entérico y la musculatura a nivel del intestino delgado. Y aquí mencionar lo que les quería hablar sobre el complejo motor migratorio. Básicamente son como unas ondas que van a barrer con el contenido gastro y en intestino delgado para evitar la estasis de este contenido y evitar pues, el sobrecrecimiento de estas bacterias a nivel del intestino delgado. Son ondas que se producen en el ayuno. Entonces, a manera de ejemplificación o comparación, son como las olas del mar. Van sacando la basura de la playa para tratar de que avance hacia, en el caso del tracto gastrointestinal, el colon y recto. ¿Qué pasa con los pacientes con sobrecrecimiento bacteriano? Pues estos pacientes se ha demostrado que tienen un tránsito gastrointestinal reducido, en diferentes estudios lo han demostrado, o un tránsito tardío. Y ha alcanzado estadísticamente significativo los tiempos versus los pacientes que tienen un test positivo de sobrecrecimiento bacteriano versus aquellos pacientes que tienen test negativos de sobrecrecimiento bacteriano. En aquellos que tienen la prueba negativa, o en este estudio específicamente, pues el tránsito gastrointestinal fue de 4 horas, mientras aquellos pacientes que tuvieron la prueba positiva, el tránsito gastrointestinal a través de, principalmente en este estudio, en el intestino delgado, fue de 6 horas versus 4 y alcanzó la significancia estadística. De igual forma, el tránsito total, incluyendo intestino delgado, colon y demás, alcanzó también significancia estadística con un retraso en aquellos pacientes que tenían sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, de aquí la importancia de la motilidad gastrointestinal, que en ciertas patologías, como veremos más adelante, pues se pueden ver afectadas y predisponen también al sobrecrecimiento bacteriano. Y también, a manera de comparación, es como si tuviéramos un retrete del baño, donde hay estasis porque se acumula líquido, se acumulan desechos, y esto produce pues, el sobrecrecimiento bacteriano. Básicamente, es una comparación también de lo que podemos sospechar pues, en un intestino delgado con sobrecrecimiento bacteriano. ¿Y qué patologías pueden entonces darnos, digamos, este tipo de alteraciones? Sabemos que pues, la diabetes tiene alteraciones nerviosas, tanto sistémicas, periféricas, así como se ven alteradas la neuropatía diabética en, qué sé yo, extremidades, también a nivel del intestino pues puede ser afectada estas terminaciones nerviosas. La enfermedad de Parkinson se cree que, o se ha visto que la prevalencia del sobrecrecimiento bacteriano en enfermedad de Parkinson llega a tener hasta un 25%, y en aquellos pacientes con esclerosis sistémica, en los cuales pues, sabemos que hay una alteración del tejido conectivo bastante significativa, pues la prevalencia del SIBO es alrededor del 40%. Entonces, aquellas patologías que pues, nos predisponen a una estasis del alimento, pues predisponen también al sobrecrecimiento bacteriano. Otra parte de la fisiopatología es la acidez estomacal. Se ha visto pues, que pacientes en los cuales utilizan de manera prolongada los IBP al reducir la acidez estomacal, pues pueden predisponer también al crecimiento o al sobrecrecimiento bacteriano. Recordemos que en el estómago, digamos que se elimina hasta un 99% de las bacterias que llegan al estómago y pasan, pues, siguen su recorrido hacia el intestino delgado. Entonces, cualquier alteración en la producción de ácido pues puede alterar también el sobrecrecimiento bacteriano o predisponer. De igual forma, las secreciones biliopancreáticas, principalmente sabemos que estas secreciones biliopancreáticas van a funcionar como un detergente a nivel del intestino delgado también,
que va a barrer con estos patógenos o evitar, digámoslo así, el sobrecrecimiento de estos patógenos. Entonces, ¿qué pasa en pacientes que tienen pancreatitis crónica? Principalmente en el ejemplo, se ven alteradas las secreciones de estas enzimas, pero también muchos pacientes que tienen pancreatitis crónica tienen asociadas otras patologías, ya sea diabetes mellitus, también son pacientes que tienen una polifarmacia, es decir, utilizan muchos medicamentos que pueden afectar también el tránsito gastrointestinal y predisponer al sobrecrecimiento bacteriano. Anatómicas, pacientes con alteraciones ya sea per se anatómicas o que se hayan producido posterior a una cirugía. Se ha visto pues, que pacientes con cirugías en JRUX tienen inclusive una prevalencia de SIBO de aproximadamente un 70%. O sea que es bastante significativo y de ahí entonces, recordemos los estudios iniciales fueron con pacientes postquirúrgicos. Otro caso importante o que nos trae a colación nosotros pues, como gastroenterólogos es la enfermedad inflamatoria intestinal, en donde vemos que estos pacientes generalmente cuando ya tienen una patología avanzada, que han formado fístulas, que han tenido estenosis o adherencias, la prevalencia pues, del SIBO en estos pacientes es mayor. Se cree o se ha visto en diversos estudios que la prevalencia en el Crohn y en el CUSI es del 11 y el 8%. ¿Pero qué pasa? Recordemos que principalmente en el Crohn, pues, cuando hay alteración de la válvula ileocecal, algunos pacientes pues, terminan en cirugía y la prevalencia aumenta inclusive hasta un 33% en aquellos pacientes que han tenido alguna alteración o resección de la válvula ileocecal. Entonces, nuevamente, tanto la enfermedad como tal, el proceso inflamatorio, la estenosis y demás, como el tema quirúrgico, pues predispone al sobrecrecimiento bacteriano. Y si los dividimos, pues las causas o las patologías predisponentes del sobrecrecimiento bacteriano pues van a ser múltiples, no las voy a mencionar todas, pero creo que les he dicho principalmente las más frecuentes. Entonces, sintomatología. Ok, por la clínica solamente va a ser difícil decir este paciente tiene un sobrecrecimiento bacteriano, entonces ¿en quiénes los vamos a sospechar? En aquellos pacientes que tienen factores predisponentes. Los anteriores mencionados, pacientes con diabetes, pacientes con Parkinson. Esos son los que, digamos, que más nos dan hacia un diagnóstico más claro. Pero obviamente tenemos pacientes jóvenes que no tienen ningún otro tipo de patologías en los que pues, tenemos que investigar más con respecto a los síntomas. Los síntomas principales, anteriormente se creía que era el bloating, el síntoma más frecuente. Sin embargo, hoy sabemos que el síntoma más frecuente en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano va a ser la diarrea. Entonces, esto se debe principalmente a desconjugación de ácidos biliares y la producción de sustancias homóticamente activas a nivel del intestino delgado por estas bacterias que fermentan pues, los azúcares. También existe pues, pérdida de peso, principalmente secundaria a la saciedad temprana que le provoca a los pacientes sensación de bloating, el dolor abdominal y digamos un caso específico de un sobrecrecimiento bacteriano metanógeno se asocia principalmente a flatulencias y constipación. Igual ahora más adelante menciono cómo diagnosticamos esto. Entonces, tener en cuenta esos síntomas en los pacientes que sospechamos SIBO. Consecuencias, pues múltiples, tanto directas como indirectas. Puede haber casos de malabsorción de vitamina B12, lesión de la mucosa. Generalmente estos se ven más asociados en pacientes que ya tienen alguna alteración anatómica. Y alteraciones indirectas como translocación bacteriana por la inflamación crónica a nivel del intestino delgado, que digamos que empeora estas uniones estrechas que sirven como barrera física en el intestino delgado, pues también son consecuencias indirectas del sobrecrecimiento bacteriano. Entonces, cuando hablamos de los métodos diagnósticos, a la actualidad podemos hablar de dos, el aspirado yeyunal y el test del aliento. ¿Qué pasa con el aspirado yeyunal? Pues, si bien es cierto, viene siendo el gold estándar, porque vamos directamente a tercera porción duodenal, un poquito más allá, tomamos una muestra y ahí cultivamos eso y vemos si hay un sobrecrecimiento excesivo de bacterias, pero ¿qué pasa? Es un test invasivo, toma bastante tiempo realizarlo y es mucho más caro. Entonces, se ha optado por test indirectos que nos ayuden al diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado.
Otra cosa, desventaja con el aspirado yeyunal es que puede haber contaminación cruzada con al momento de hacer el procedimiento con la mucosa, perdón, la microbiota orofaringia o gástrica. También va a haber concentraciones variables, es decir, yo hago el aspirado en una localización del intestino delgado, pero puede ser que en esa específica localización pues no había un sobrecrecimiento, pero más adelante, un poquito más atrás, también sí puede haber. Entonces va a depender de donde yo tome la muestra. Entonces, estos son, digamos que, problemas que podríamos tener con la prueba, pero sigue siendo el gold estándar el aspirado yeyunal. Y hay un porcentaje de bacterias a nivel del intestino delgado pues, que no se pueden cultivar. Entonces, estos son, digamos, lo que las desventajas de la prueba. Entonces, el test del aliento, principalmente vamos a ver pues, que las bacterias, digamos que ejemplificando para que entendamos un poco más los test de aliento, las bacterias pues, fermentan estos azúcares y producen gases. Entonces, de esto básicamente se toma la prueba de los test de SIBO. Producen gases, producen la sintomatología. Ya les dije pues, que si bien es cierto el bloating es una de las características del mismo, también la diarrea y puede haber estreñimiento o constipación. Entonces los test de aliento se basan en que tomamos un sustrato, ese sustrato llega al intestino, es fermentado por las bacterias, absorbido a través del torrente sanguíneo y una vez sale a través de los pulmones, nosotros vamos a hacer pruebas con el aire expirado. La tablita que ven en el borde superior izquierdo de ustedes, pues es la importancia de antes de la prueba. Es decir, la preparación para realizarse una prueba puede empezar desde, inclusive hasta un mes anteriormente, antes de la prueba. Es decir, tenemos que evitar los antibióticos por lo menos un mes antes y así diferentes ítems que tenemos que ir, digamos, descartando para que la prueba salga lo mejor posible una vez la realizamos. Entonces, ¿en qué se basa la prueba? Como les dije, tomamos un sustrato y las bacterias lo fermentan, pasan al torrente sanguíneo, pulmones, aire expirado y vamos tomando eso cada cierto tiempo. Entonces, aquí les pongo en la gráfica una línea verde en el 90 que vamos a ver por qué. Entonces, en su gráfica que les queda a mano izquierda, en azul vemos un test de un paciente un paciente normal en los que no tuvo sobrecrecimiento bacteriano por aumento del gas hidrógeno. Y en naranja vamos a ver que existe un pico a nivel de, digamos, antes de los 90 minutos que se correlaciona con un pico aumentado en el intestino delgado. Es decir, si comparamos los picos en estos casos, la línea
regulación motora y sensorial inclusive a nivel del intestino delgado, bueno, y entre otros beneficios tanto inmunológicos como no inmunológicos. Pero ¿qué se ha visto con los estudios? Por ejemplo, este metaanálisis sí describió que hubo mejoría en cuanto a la distensión abdominal en los pacientes que utilizaban el antibiótico en conjunto con el probiótico. Pero no hubo, digamos, significancia estadística en la reducción del cuadro diarreico. Más adelante hay una charla al respecto sobre los probióticos que quizá ahonden más en el tema, pero lo difícil de estos estudios es la heterogeneidad. Muchos estudios pues, no describen específicamente qué cepa utilizaron, muchos estudios utilizaron cepas mixtas, entonces definir qué probiótico es el ideal para un sobrecrecimiento bacteriano, que en realidad tampoco estamos diciendo qué bacteria es la que está en sobrecrecimiento, sino que hacemos un test indirecto sobre crecimiento de bacterias, pues es difícil. Pero generalmente, como les digo, los pacientes cuando utilizan tanto el antibiótico como el probiótico, digamos que le va mejor en la sintomatología, por lo menos en el bloating o la distensión abdominal. Entonces este es un algoritmo de tratamiento que me gusta bastante. Le cambiaré algunas cosas, pero en aquellos pacientes que tienen alta sospecha de SIBO, que tienen factores predisponentes, que tienen los síntomas característicos y por A o B pues no pueden realizarse una prueba, podríamos hacer una prueba terapéutica con la rifaximina y ver cómo le va en el tiempo, ¿no? A ver si mejora o no. En aquellos que tienen sospecha moderada, en estos pacientes pues vamos a utilizarle los test del aliento. Si son negativos, lo ideal sería hacerle un aspirado yeyunal, y si son positivos, pues darle el tratamiento. Aquellos pacientes que recurren, como les mencioné anteriormente, con la evidencia, digamos que moderada a baja, pues podemos darle ciertas dosis profilácticas y las terapias concurrentes que les mencioné anteriormente. Aquí utilizan los probióticos, se podrían utilizar prokinéticos, los suplementos herbarios y los ya mencionados probióticos, perdón. Entonces, para llevar a casa, los síntomas, diarrea es mucho más frecuente que la distensión, los signos de deficiencias vitamínicas, atorrea, generalmente se ven más en aquellos pacientes que tienen alteraciones anatómicas más que funcionales. En las causas de SIBO, considerar aquellos factores de riesgo que mencioné anteriormente. El diagnóstico, si bien es cierto el gold estándar, va a ser el cultivo de aspirado yeyunal con 10 a la 3 coliformes en aspirados duodenales. Pues también están los test indirectos que nos ayudan mucho en pacientes pues, con una sintomatología bastante clara, básicamente para corroborar la patología. El tratamiento de la piedra angular van a ser los antibióticos hasta la fecha, pero como les mencioné, pueden haber terapias concurrentes que nos ayuden a mejorar la sintomatología, aunado a las dietas, ejercicio, reducción de consumo de azúcares, dejar de fumar, entre otros. Y la terapia o el tratamiento va a ser un tratamiento multidisciplinario, incluye nutricionista, gastroenterólogo, medicina de atención primaria y cirujanos en los casos en que requiramos alguna cirugía. Muchas gracias.